Buenas tardes. Pues bienvenidos al aula de pacientes. Hoy pues vamos a tener un tema pues muy interesante, que es Escuela de Prótesis de Cadera. ¿En qué consiste? Porque cuando escuchamos en la calle, me van a poner una prótesis, tengo artrosis, yo les voy a dar algunos de los consejos, temas, conocimientos que por lo menos deben saber a qué corresponde. Fíjense, la primera lámina o diapositiva les comenta varios temas. Primero, la artrosis de cadera. ¿Qué es la artrosis de cadera? A medida que nos pasan los años, todos nuestros huesos que están en contacto entre ellos, esos huesos tienen una superficie que es la porción articular. Ese tejido se llama cartílago articular o cartílago hialino. Ese cartílago permite amortiguar, disminuir la fricción, disminuir el roce de esos movimientos, pero lamentablemente con los años ocurre un fenómeno degenerativo. Se deshidrata, pierde la potencia y pierde la calidad. Esto evidentemente cuando tenemos dos zonas óseas que ya no tienen esa zona o esa estructura que limita el roce, evidentemente va a empezar, por decirlo de alguna manera, a chocar parte de ese hueso. Generan localmente una respuesta inflamatoria, una respuesta fibrótica, el cuerpo empieza a formar como huesitos adicionales intentando buscar la estabilidad. Entonces, la artrosis puede ser primaria, o sea, puede ser que me aparece a mí sin yo tener ningún problema. Sí, eso es viable. Hay una artrosis, un fenómeno, una terminología que usamos los médicos cuando no existe una causa específica, es la artrosis idiopática o la artrosis primaria. Pero existen otras artrosis que se pueden producir después de algún otro evento. Por ejemplo, la necrosis avascular, que es donde se destruye un poquito ese cartílago, sucede en personas pues, que tenemos problemas de colesterol, problemas de azúcar, algunos pacientes que tienen algún tipo de enfermedad, hace que se obstruyan esas arterias que llevan sangre y ocurre la necrosis o muerte de ese cartílago. Postraumatismo, contusiones severas articulares generan que se golpee ese cartílago. Evidentemente las otras enfermedades como la colagenosis, artritis reumatoide, artritis psoriásica, el lupus, también puede generar problema artrósico secundario. Todos me dirán, doctor, entonces, cuando tenemos artrosis de cadera, ¿esto es todo para prótesis? No. Fíjense que en la diapositiva, que es tomada de unas guías con las cuales se forman los residentes de traumatología, dice, el principal o inicial tratamiento de la artrosis es el tratamiento médico. Ustedes miran, bueno, ¿cómo es eso? Va desde disminuir algunas actividades o modificar actividades, por ejemplo, pacientes que habitualmente suben, bajan escaleras, trabajan en una finca, llevan peso, probablemente tengan que modificar esa actividad. Personas que están mucho tiempo de pie, también. Yo no soy el ejemplo. El sobrepeso, también. A veces utilizar un bastón o una muleta, también. Evidentemente tratamiento farmacológico, los más sencillos, paracetamol inicialmente. ¿Por qué los más sencillos? Porque en Estados Unidos, aquí no existe una casuística real, pero una de las principales causas de insuficiencia o de problemas renal es el uso excesivo de ibuprofeno, que se vende libremente. Entonces, siempre equilibrar. ¿Cuándo operamos un paciente que tiene artrosis de cadera? Cuando esas recomendaciones médicas fallan, no funcionan, cuando el dolor es discapacitante, cuando a pesar de cumplir el resto de recomendaciones persiste con dolor, allí es cuando tomamos la opción terapéutica. El tratamiento quirúrgico específicamente se puede hacer por varias alternativas, no solo la prótesis. Existen algunos procedimientos más pequeños como la artroscopia, pero está diseñada para casos muy específicos. ¿Qué sucede cuando nosotros vamos a operar un paciente con artrosis o vamos a modificar esa articulación? El ejemplo de medicina, toda la palabra plastia es modificar. Una persona que se opera la nariz se llama rinoplastia. Una persona que se opera las mamas se llama mamoplastia. En el caso de modificar la articulación se llama artroplastia. ¿Qué sucede? Todos vamos a la misma cirugía. Lamentablemente hay varios tipos de cirugía. Afortunadamente, la que se llama de sustitución, me explico, resecar esa cabecita del fémur, esa zona de la pelvis que está enferma y sustituirlo por un metal, esa es la artroplastia de sustitución protésica. Y doctor, ¿hay otras? Sí.
Hay otras, en pacientes evidentemente que no caminan, con infecciones severas, tratamientos, formas incurables, entre comillas, pues se reseca la cabeza del fémur y no se sustituye por nada. Casos muy escasos. Antiguamente se fijaba la articulación, o sea, se operaba para dejarla fija, eso se llama artrodesis. Evidentemente, la fijación de una articulación genera problemas en la marcha, al caminar, al incorporarse o al sentarse. Esto es importante, le voy a enseñar una radiografía simple porque muchas veces con la radiografía podemos hacer diagnóstico, pero el diagnóstico no solo lo da la radiografía, hay que explorar al paciente. Muchas veces desde que el paciente ingresa a nuestra consulta vemos cómo camina, se utiliza un bastón, lo acostamos en la camilla, le confirmamos su balance articular, o sea, la movilidad que tiene esa cadera, porque a lo mejor una radiografía con artrosis, pero con buena movilidad, sin limitación, que no tiene un dolor excesivo, como todo en la vida, valorar el yin y el yang, riesgo-beneficio. ¿Cómo es eso? Se van a someter a una cirugía, que es resecar ese hueso y poner un implante, cuando a lo mejor podemos esperar un poco más o no es el momento de la cirugía. Fíjense en la imagen, se lo voy a intentar señalar con un cursor. Esto es lo que llamamos la cabeza del fémur. Lo que denominamos cadera es parte de la pelvis, o cotílogo acetábulo, cabeza del fémur, cuello y esta porción del propio fémur proximal que se llama trocántere. Este es el espacio famoso que valoramos cuando hay artrosis. Existen distintos niveles. No se ve el cursor, se los voy a señalar acá. Esta zona es la cabecita del fémur, el cuello y el trocántere. Este es el famoso espacio que no se ve en la radiografía, porque es un espacio que está, allí hay cartílago, y siempre y cuando hay espacio, porque el cartílago existe, yo en la radiografía voy a ver esa imagen. Pero veamos esta otra radiografía. Aquí casi no hay espacio, y en el otro se ha deformado, ha perdido la circunferencia de la cabeza. Evidentemente, una zona que debe moverse así es como si yo utilizara una mesa en casa con una silla, unas ruedas, y esas ruedas las modificara y las pusiera cuadradas. Eso no va a rodar bien. Esa es una similitud con la cadera. Entonces, cuando sucede esto, es que corresponde la artroplastia o operar. ¿Pero en qué consiste? Les comenté antes, cortar un poquito la cabeza del fémur, cortar un poquito parte del propio fémur y colocar dentro del fémur una estructura que llamamos vástago. ¿Qué es esto? Ese vástago es lo que va a conectar con la futura cabeza del fémur y que a su vez va a alojar en la otra porción de la pelvis el acetábulo, que correspondería a esta zona de aquí. Entonces, nosotros, y lo escucharán también, doctor, me pusieron una prótesis de cerámica. Bien, dependiendo de la edad y lo que futuro, la sobrevida o la expectativa, yo puedo utilizar algunos elementos que duren más. Habitualmente nuestro hospital cuenta con todos esos elementos de primera. Utilizamos muchas veces lo que es cabezas de cerámica con polietileno, que son los que duran más. Antiguamente, lamentablemente todo era pues metal en polietileno. Bien, ¿por qué es importante esto? Fíjense el cuadro que está debajo, cada esto, los materiales, los desgastes y el volumen de partículas. ¿Por qué hemos evolucionado a esto? Nuestro hospital también tiene esas posibilidades, porque cuando usted toma metal, que es el que menor fricción tiene, ese es el que más partículas puede liberar localmente. Siempre está el paciente por encima de todo. A pesar de que es más asequible, preferimos utilizar la cerámica. Entonces, cuando operamos una prótesis, esto es la radiografía. Este es un paciente que tiene prótesis bilateral, y fíjese, esto mucho más brillante o blanco, es el vástago femoral, cabeza del fémur, el cotílogo acetábulo que se encuentra en la pelvis, y evidentemente la contralateral igual. Por esto siempre se benefician en el postoperatorio inmediato de casi no tener dolor, tener una movilidad exquisita, estupenda, cambia, modifica la calidad de vida, la calidad de día a día. Ojo, ¿por qué hay que siempre estar seguro que ustedes requieren una prótesis de cadera? Porque no son inocuas tampoco. Como esto es un metal y es elementos que no nos pertenecen, es un material inerte. Si tenemos una infección en la boca, respiratorio, urinario, y tenemos condiciones para que eso se prolongue o contamine otro sitio,
Puede ocurrir que esa bacteria vaya a la sangre, eso se llama bacteremia, y pueda ir al material inerte, porque ese material pues no se defiende. ¿Se puede aflojar? Sí. ¿Se puede fracturar alrededor del hueso? Cuando tenemos dos estructuras distintas respecto a su resistencia, por ejemplo, en el caso de una mesa, la madera y el metal, si yo todos los días empujo la mesa, probablemente se desgaste más antes la madera que el metal. Igual sucede aquí. Micromovimientos evidentemente va a generar problemas en el hueso y no en el metal. Probablemente, Dios no lo quiera, una fractura, pues probablemente se rompa el hueso, no el implante. Entonces, ¿es importante recuperar? Sí, porque el patrón de marcha tiene que ver con la cadera. Fíjense que la biomecánica, que es esa parte que estudia cómo funcionan esas articulaciones, cómo funcionan respecto a los movimientos y a los vectores físicos, es que normalmente nosotros de pequeños nuestra marcha la formamos como adultos, como dice en la imagen, 3-5 años de edad. Y después como adultos vamos generando un patrón de marcha establecido. Si tenemos un problema en la cadera, como se ve en las imágenes, nuestro patrón de marcha va a ser malo. Nos va a afectar también la columna, nos va a afectar las rodillas. Entonces, se selecciona muy bien antes de decidir la cirugía. Todos preguntarán, doctor, pero yo he escuchado por fuera que hay, por ejemplo, un abordaje de bikini. Hay abordajes pequeños, posterolaterales. Cuando operamos alguna cadera, nosotros tenemos que acceder a esa articulación. La forma de acceder es a través de espacios o zonas seguras de la cadera. ¿Qué es lo habitual y qué es lo que ha sido toda la vida? Los abordajes que se llaman posterolaterales, que es este primero que les estoy mostrando. En este abordaje incidimos en la piel, como se ve en la diapo. En el segundo, tenemos que dividir esa porción de esos músculos. Muchas veces hay que separarlos, otras veces hay que cortarlos y volverlos a aproximar. Esto tiene muchas ventajas esta vía. Sin embargo, hay un auge actual de hace una década, 2 décadas, de hacer abordajes anteriores. Ya les voy a explicar por qué. A largo plazo, todos los abordajes dan exactamente el mismo resultado, para que estén todos tranquilos. ¿Qué sucede? Que la única ventaja hasta ahora científicamente probada es que los abordajes anteriores tienen menos dolor en el postoperatorio inmediato. Claro, les voy a enseñar por qué. Esto sería un abordaje lateral. Como ven, en la incisión más lateral, pero seccionamos, cortamos una estructura. Si yo lo veo por una anteroexterna que casi hoy no se utiliza, como ven, estoy separando músculos y tendones para llegar al huesito. En cambio, la anterior, esto es una imagen de una anterior ampliada, no es una incisión tan grande la que se usa para la artroplastia. Como ven, no estoy cortando músculo ni hueso. O sea, estoy resecando, perdón, ni músculo ni tendón, estoy abriendo, estoy metiéndome entre un plano. Por eso muchas veces esta puede dar un mejor resultado inicial, pero comparada con las otras, a largo plazo es exactamente el mismo. Entonces, ¿hay que preocuparse por algo del abordaje quirúrgico? No. En el hospital estamos todos preparados para hacer cualquiera de estos abordajes. Los más frecuentes y los más seguros, los abordajes posterolaterales, que son los que más frecuentes se hacen en el hospital. ¿Hay otros centros que los hacen? Sí. Pocas personas los hacen en Canarias. Sin embargo, es viable en el caso de algunos casos seleccionados, pues comentarlo para hacerlo de otra forma. Entonces, mi compañera Paula les va a comentar también parte de lo que es esto. Esto lo trabajamos en equipo. O sea, no es solo el cirujano el que opera. Aquí hay varias personas que están todos a favor de que ustedes vayan bien. Enfermería, auxiliares, rehabilitadores, fisioterapeutas. Adelante, Paula. Buenas, mi nombre es Paula Saldaña y soy enfermera del área de hospitalización de traumatología. Yo le quería... Yo les voy a explicar un poco pues, cómo va a transcurrir todo el periodo que estén aquí en el hospital y les voy a indicar una serie de consejos antes y después de la intervención. Vamos a ponerlo. ¿Lo meto yo? Sí, porque nos salta. Sí, la de ella no me aparece. Ah, ostras, ya te la pones, ya te la pones. Sí, no. No te preocupes. Yo pensé que la había... No la junté otra vez. Esta parte que va a comentar Paula, muchas veces
nos da muchas dudas. ¿En qué día ingresamos? ¿Por qué tenemos que ingresar algunos antes, otros en la mañana? Si hay que poner una analítica, si hay que pinchar, si hay que dejar, por ejemplo, reservado sangre o hacer un tipaje. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la planta cuando ustedes lleguen? A lo mejor, ¿cuál sería la ropa indicada? Traer algún calzado específico, sobre todo para el postoperatorio, o puede usar las chanclas. Esto nos lo va a comentar nuestra compañera. Listo. Ahora, sí, ahora ya lo pillo. Ahora, aquí pasa, aquí. Lo puedes pasar ahí, hacia abajo. Ah, sí. Esto es un poco algunas imágenes de lo que ya ha explicado mi compañero anteriormente, cómo es la prótesis. Y bueno, yo quería empezar indicándoles que es fundamental y es muy importante el tipo de alimentación. Intentar llevar una dieta equilibrada y intentar también beber bastante agua es muy importante a la hora previa a la intervención. Intentamos bajar peso, como ya dijo el doctor, es importante con la articulación. Y bastante importante porque estamos viendo muchos casos en los que en la dieta tenemos una baja ingesta de proteínas. Conforme pasan los años, nuestro cuerpo va necesitando, porque nuestros músculos van bajando y nos estamos encontrando con un déficit bastante importante. A veces, con una dieta equilibrada y aportando más proteínas, esto funciona, y otras veces su médico a lo mejor les indicará algún tipo de aporte ya tipo batidos o pudding, que los hay en la farmacia. Al aumentar la dieta proteica podemos hacerlo. Una forma fácil es con la leche en polvo, incluyéndola en comidas, en purés o simplemente la leche, porque ahí está más concentrada y es un aporte bueno de proteína. Huevos, pescados, etcétera, legumbres. ¿De acuerdo? Lo primero es, antes de ponerse la prótesis, pues debemos de evitar unas complicaciones que son fáciles de evitar. Fumar va a ser una complicación a la hora de que esa prótesis pues vaya evolucionando bien. Puede evitar bastantes complicaciones. Es importante que cuando ingresemos avisemos si hay tos, secreciones, molestias al orinar, por lo que comentó mi compañero, porque el riesgo de infecciones puede afectar a la prótesis que coloquemos. También aconsejamos siempre una revisión dental previa a la intervención, si se puede. Unos ejercicios, vamos a indicar unos ejercicios pues, para fortalecer esos músculos a la hora de que cuando nos operemos, nos intervengan, pues tengamos un poquito más de fortalecimiento de ellos. Y caminar con las muletas, pues aunque parece una tontería, pues muchas veces es un poco difícil el caminar con ellas, y cuando estamos operados pues ya se complica un poco más con el dolor. Fortalecimiento de los brazos, los bíceps y los tríceps. Podemos coger unas pesas o unas botellas de agua y realizar ejercicios en casa. Simplemente flexión y extensión, unas series al día, unas repeticiones de 10, a lo mejor 3 series, y ello nos va a servir luego de ayuda, porque ahí es donde vamos a apoyarnos, los músculos que vamos a usar al deambular con las muletas. En nuestro domicilio es importante que antes de la intervención nos aseguremos, para evitar sobre todo el riesgo de caídas, pues se podría complicar mucho. Asegurarse que hay una buena iluminación. Si hay mascotas, intentar buscar un sitio donde se queden, pues alguna orín o algo puede hacer resbalarnos. Intentar retirar alfombras si tenemos, cableado. Organizar la casa pues con objetos que no sean necesarios, pues si viene el invierno, sacar la ropa de abrigo antes. Intentar realizar una compra, comida, dejar comidas congeladas es una opción. Pues así los días después de la intervención, que vamos a estar un poquito más convalecientes, pues tengamos todo un poco más fácil.
Importante avisar a familiares, vecinos, amigos, pues para que nos echen un poco de ayuda, tener un poco de ayuda los primeros días. En casa, pues como le he dicho, eso, las mascotas, aquí ven, intentar en los sofás o sitios donde se sienten, deben de ser elevados, por lo que les explicaré luego, dejar al alcance los objetos así más necesarios, teléfonos, los cables retirarlos, la iluminación, como les dije. Y en el baño, pues podrían ya colocar algunos asideros para que sea más fácil a la hora de bañarse. Vamos a necesitar siempre un alzador. Ahí ven una silla en el váter, pero también existen alzadores que se compran en las ortopedias. Lo van a necesitar porque no se van a poder sentar en sitios bajos. Y en el caso de un baño, pues existen ese tipo de taburetes, y si no, si es un plato de ducha, pues pueden poner un taburete, ya irlo instalando para tenerlo cuando se vayan a asear. Les repito, previa la intervención, pues deberemos de comprar un par de muletas, eso lo pueden comprar en unas ortopedias, el alzador del váter, y es importante que, bueno, eso siempre, pero bueno, más aún, a partir de ahora, usar siempre zapatos cerrados y con suelas antideslizantes, sobre todo para evitar las caídas, que nos pueden complicar un poco, y fáciles de poner sin agacharse. Hoy en día existen unos zapatos pues, que se ponen, que no tienen ni cordones, y se los pone uno fácilmente, sin necesidad de agacharse, y se los puede quitar. Eso pues está muy... Los días previos a la intervención en la farmacia intentaremos retirar el tratamiento domiciliario que tengan crónico, gasas, espadadrapos, para apósitos oclusivos, antisépticos, para tener en casa ya pues lo que van a necesitar. Puede ser cristalmina, que es clorexidina, o betadine, que es povidona, cualquiera de ellos, ¿vale? Previa a la intervención, después de que el traumatólogo le indique que, bueno, que ya finalmente le van a intervenir, lo verá un anestesista. El anestesista le mandará, si fuera necesario, una serie de pruebas y le indicará también, revisará el tratamiento que toman en domicilio y le indicará quizás pues, suspender alguno o sustituirlo por a lo mejor un pinchazo, que ya les indicarán ellos, ¿vale? Es importante seguir muy estricto el tratamiento que les indique el anestesista para poderse intervenir. El día que ingresen en el hospital hay dos formas. Unas veces ingresarán por la puerta de entrada, que es la de las banderas, ingresarán a la planta de hospitalización, y otras a veces ingresan directamente por CMA, que estaría en la cuarta planta, creo. Ingresarían allí irían directamente a operarse, y luego al regreso de la intervención irían a la planta de traumatología, si se puede. Cuando ingresan por las banderas, yo le querría decir que tengan paciencia, porque muchas veces esas camas están ocupadas y tenemos que esperar a que se vayan los pacientes que están en ellas, que las limpiemos para poder recibirlos. No es nuestro gusto, pero muchas veces se demora un poco el ingreso, aunque les digan que estén aquí a 1 hora. Eso sería lo ideal, pero muchas veces se demora, ¿vale? Tengan paciencia un poco. El día que les llamemos para que se intervengan, deberán de traer las muletas, los zapatos cerrados y el tratamiento del domicilio. Es importante que los traigan. Las muletas, zapatos cerrados, como ya le indiqué, con suelo antideslizante, y el tratamiento del domicilio, el tratamiento domiciliario que tomaban. Es importante que lo traigan, porque a veces en el hospital no tenemos todo el tratamiento que ustedes toman en casa, entonces lo tienen que aportar. El día de que ingresen en planta les haremos una entrevista. Le colocaremos una pulsera, que es la identificativa que tendrán que llevar todo el tiempo que estén hospitalizados, y normalmente les haremos una analítica y le colocaremos la pulsera roja que ven. Es una reserva de sangre que siempre tenemos por si fuera necesario. Dejaremos un kit en la mesita de noche con el que se tendrán que bañar. Les dejaremos un jabón específico, una toalla y esponja para que se bañen. El pelo no hace falta que se lo aseen, y un enjuague bucal.
Se podrán lavar los dientes, pero luego, después del enjuague bucal, que tendrán que estar 1 minuto enjuagándose, lo escupen y luego ya no podrán beber, o sea, no podrán lavarse los dientes ni enjuagarse más la boca. Es importante eso. Saben que siempre deberán de estar 24 horas antes, sin comer ni beber, a partir de las 12 de la noche, siempre decimos, si se intervinieran por la mañana. Hay casos en los que la cirugía va a ser por la tarde, entonces a partir de las 7 de la mañana es cuando dejaremos de tomar agua ni comer ningún alimento. Se deberán de asear, lavar los dientes, como les he explicado. Es importante el día de la intervención, una vez que se bañen, no podrán usar ni colonia, geles, cremas. Las uñas es importante que no las traigan pintadas. Pueden traer sus audífonos, su dentadura postiza si tuviesen. Y las joyas, no pueden ir a quirófano, tienen que ir a quirófano sin nada, sin joyas, audífonos ni prótesis. En la planta les dejaremos, hay un armario que está bajo llave y se lo podrán dejar ahí. Intenten no traer objetos valiosos porque es un hospital y bueno, aún así. Y si ingresasen por CMA también tienen unos armarios donde dejar sus objetos personales. El día de la intervención los llevarán a quirófano, allí les intervendrán y luego pasarán a una sala que se llama de despertar. Allí estarán un tiempo, hay un equipo especializado y cuando ellos ya crean conveniente, pues ingresará, volverá a planta. Muchas veces también deben de esperar allí, puesto que en planta muchas veces tengan paciencia porque muchas veces también tenemos las camas ocupadas, tenemos que esperar a que se vacíen y tal. Pero bueno, intentamos hacerlo lo más rápido posible. Cuando regresen de quirófano, traerán pues la mochilita esta que ven. Esto tiene una mezcla de calmante que le ponen que pasa constantemente. Aún así, si tuviesen dolor, siempre pueden avisar al personal que les administrará cualquier analgésico. A veces también pueden colocarle un drenaje, que sería esta botellita, y otras veces pues vendrán simplemente con el apósito postquirúrgico. A veces pueden traer este tipo de apósito, es impermeable, es de silicona y es transpirable, no deja pasar la humedad y se podrán bañar con él. Este otro tipo es también un apósito oclusivo, pero este sí que traspasa la humedad y el agua y entonces cuando lo bañen pues tendrán que realizarse la cura, les realizaremos la cura. Cuando la enfermera indique, normalmente pues les traerá una analítica, le haremos se le hará una radiografía de control, le administrará ya una heparina. Es importante, esta heparina van a tenerla que mantener siempre por las tardes, aconsejamos administrársela en casa durante los 30 días después de la intervención. De todas formas, todo esto ya se lo indicará el médico al alta. También le llevaremos un zumo, una manzanilla, se lo tomarán despacio y si lo toleran y no le dan náuseas ni vómitos ni nada, ya le indicaremos que podrán comer. El primer día después de la intervención, tras valorar todas las pruebas que le realizamos, los doctores pues normalmente le indicarán empezar a sentarse, incluso a veces empezar a deambular. La forma de sentarse va a ser siempre intentar estirar el miembro intervenido y luego sí lo podrán flexionar, como ven en la imagen. A la hora de levantarse procederemos de la misma forma. Al caminar con muletas siempre le indicaremos que primero coloquemos las muletas, siempre pasos cortos y luego avanzaremos el miembro intervenido y luego el miembro sano. Así deberemos de caminar al inicio. Podremos subir escaleras y bajarlas, pero de la forma que ven aquí en las imágenes. Al subir siempre intentaremos colocar las muletas, luego el miembro sano no intervenido, luego las muletas con el miembro
intervenido. Y al bajar haremos lo contrario. Es importante a partir de ahora vamos a tener unas ciertas medidas que le llamamos antiluxatorias. Son medidas para evitar que se luxe esa prótesis que le hemos colocado. Se basa en 2 movimientos que van a ser no realizar una abducción y no flexionar la pierna más de un ángulo que forme con el tronco 90 grados. Eso va a implicar un montón de movimientos que realizamos en la vida diaria. Por ejemplo, pues al sentarse, no cruzar las piernas, no agacharse. Hay algunas formas de agacharse, pero son un poco complicadas, pero bueno, indicamos mejor no agacharse para evitar caídas. Cuando estén en la cama, siempre les vamos a aconsejar que mantengan una almohada entre las piernas para evitar cruzar las piernas o juntarlas. Vamos a indicarles también no sentarse en sitios bajos, por ello es por lo que les indicamos que deben poner un alzador en el váter, puesto que los váteres normalmente de los domicilios suelen ser bajos. A la hora de girarse en la cama, siempre vamos a aconsejar girarse sobre el lado operado, nunca sobre el lado sano, puesto que la otra pierna cae, la pierna intervenida, si nos giramos hacia el lado sano, caería y cruzaría la pierna y, por tanto, por eso es por lo que indicamos mantener una almohada entre ellas. Si durante el sueño nos giramos hacia el lado bueno, digamos, la pierna intervenida que no caiga y no junte las piernas para evitar que se salga la prótesis. Esta diapositiva la ponemos aquí, puesto que es una forma así de recordar cómo subir y bajar escaleras. Siempre pues vamos a recordar que para bajar primero pues siempre va a ir la pierna mala al infierno, que solemos decir que está abajo, pues la pierna mala siempre al infierno, el diablillo al infierno. Y para subir, como siempre, subimos al cielo, ¿no? Pues la pierna buena primero y luego la intervenida. Vale. Cuando regrese al domicilio le daremos el alta aquí. Aquí muchas veces, normalmente, pues se va a domicilio en ambulancia, eso ya lo decidirá el doctor, pero es importante las curas. Se llevarán este apósito que hablamos antes, que es el de silicona, mientras que no se despegue ni se rompa, ¿vale? Lo debemos de dejar durante 7 días. 7 días, a los 7 días lo levantaremos y empezaremos a realizar las curas. Lavaremos la herida con agua y jabón, secaremos bien y luego pues administraremos el antiséptico que tengan, clorexidina, povidona, da igual. Luego siempre vamos a indicarle que lo tapen con una gasa y un poco de espadadrapo o poniendo un apósito de estos que ya vienen en farmacia, un apósito oclusivo. La idea es que permanezca aislado, pues si tienen, como ya les dije, mascota o hay suciedad, a lo mejor tienen jardín o planta, ¿de acuerdo? Para evitar infecciones. A los 15 días aproximadamente de la intervención procederemos a retirar las grapas, normalmente en su centro de salud, por el servicio de enfermería. Y el anticoagulante de que hablamos, la heparina, la debemos de seguir administrando durante los 30 días siguientes a la intervención. Los doctores le seguirán por consultas externas, le citarán telefónicamente para la revisión y seguimiento. Y bueno, espero que todo les vaya muy bien y que les haya servido esto un poco para saber cómo sería el proceso y qué consejos así pueden ir llevando a cabo. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias.